Bien, pues aquí tenemos la presentación. Vamos a dar inicio, darle continuidad al curso Árbol de la Vida. El día de hoy vamos a analizar la dimensión de Geburah. Esta dimensión es muy importante, al igual que todas, pero esta nos habla de la conformación de nuestros límites. Eh, la dimensión de Geburah nos ayuda a equilibrarnos cuando nosotros sabemos y necesitamos poner límites en nuestra vida. ¿Y por qué es tan necesario saber poner límites? Porque todo tiene límites, ¿sí? La mesa en la que estoy dando esta clase tiene límites. Si no estuviera deforme, nuestra casa tiene límites. Todo está formado con límites, ¿sí? Cuando una persona crece sin límites, generalmente, bueno, eso yo lo sé como psicóloga y maestra, cuando un niño crece sin que se les pongan límites, de adultos no saben qué decidir, no saben decidir, son como niños eternos, porque como todo se les tuvo permitido, entonces no saben poner límites en su vida diaria, no saben decidir, porque todo está permitido. Entonces, esa es una de las causas fundamentales, por ejemplo, de la maldad, de la delincuencia, por ejemplo, porque fueron personas que escasamente se les pusieron límites. Entonces, esta dimensión es muy importante que nosotros la podamos ubicar en nuestra vida porque nos ayuda precisamente a fijar esa línea, ¿sí? Em, Hay un desequilibrio en Geburah cuando somos demasiado severos, somos muy demasiado disciplinados. Hay un extremismo en el orden y la disciplina, en el orden y la disciplina, ¿sí? Esta es la Geburah es la dimensión de los dictadores, porque ¿cuáles son las características de los dictadores? Bueno, desean controlarlo todo, ¿sí? Hay un exceso de límite, ¿sí? Y ahí podemos mencionar muchos casos como lo es el nazismo, el fascismo, el militarismo japonés, el franquismo. Acá en México también hubo un periodo de ese tipo, las dictaduras militares en América Latina. Hay un exceso de límite, hay un exceso de poder, de severidad, de orden, de disciplina. Y cuando una nación se torna hacia una dictadura, quiere decir que no se ha fijado sus propios límites, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Ahora, si lo llevamos nosotros a nivel personal, nosotros nos vamos a dar cuenta que necesitamos poner límites cuando decimos que sí, cuando deseamos decir que no, ¿sí? Cuando vamos a un lugar al que no queremos ir, cuando estamos en una relación donde se nos hace daño y no podemos poner límites, no podemos hablar, no podemos fijar esa línea divisoria, ¿sí? Cuando estamos en un geburá equilibrado, ¿sí? Sabemos recibir. El desequilibrio es no saber recibir, ¿sí? El desequilibrio está en la ira reprimida. Cuando nosotros no fijamos nuestros límites, no vamos acumulando demasiada ira, porque como no decimos que no cuando debemos de decirlo, vamos acumulando mucho coraje en nuestro interior. Y eso se puede manifestar en enfermedades graves como el cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque carecemos de los límites que necesitamos para poder vivir, ¿sí? Entonces es muy grave todo esto porque cuando la persona está acumulando ira por mucho tiempo a causa de que no sabe decir que no, ¿sí? Es una olla express, es una olla de presión. Entonces en el momento en que menos lo esperamos, puede explotar, ¿sí? Y entonces si sale toda esa ira reprimida, ¿por qué? Porque no tiene una geburá, no ha fijado sus propios límites. Y esto nosotros, por eso la pareja es tan importante. Cuando tenemos pareja, por ejemplo, necesitamos nosotros saber poner nuestros límites. La otra persona es como es, ¿sí? La otra persona es como es, pero nosotros sí tenemos el derecho de saber hasta dónde podemos llegar. Y eso se logra ya que nosotros tenemos una geburá equilibrada, ¿sí? Entonces,
nosotros ciertamente no podemos cambiar a nadie ni podemos exigir que la otra persona cambie, pero sabemos, podemos determinar hasta dónde podemos llegar. ¿Sabes qué? Yo eso ya no más. Ahí estamos aplicando una geburá, estamos en una geburá equilibrada, ¿sí? Entonces, pero si estamos en el extremo de geburá, en la otra polaridad, el desequilibrio, la severidad, el exceso de poder, las dictaduras, a veces somos dictadores de nuestra propia vida, somos muy perfeccionistas, no sabemos recibir, no sabemos decir que no, tenemos mucha ira reprimida, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a ese desequilibrio, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos equilibrarnos en Geburah? Soltando el control, ¿sí? Qué difícil es, ¿sí? Es muy difícil nosotros lograr ese equilibrio en Geburah porque tenemos una desconexión. Si te das cuenta, Geburah está conectada con Tiferet y está conectada con, o sea, está conectado con todo, ¿no? Pero Netzach influye directamente en Geburah, o sea, los desequilibrios en Geburah, o perdón, los desequilibrios en Netzach, ¿sí? Que son las emociones, que son todo la soledad, la melancolía, todas esas emociones que no sabemos manejar, van y desembocan en Geburah, ¿sí? Y Geburah, si está desequilibrado, entonces es un desastre, es un desastre. Por eso es tan importante que nosotros estemos bien en el medio, en la columna del medio, para poder nosotros controlar todas estas sefirot que están alrededor. Geburah nos va a ayudar a equilibrar las demás, al igual que Tiferet, todo está conectado aquí, ¿sí? Pero nosotros empezando a soltar el control, vamos a empezar a equilibrarnos y vamos a empezar a sanar de muchas enfermedades que tenemos, ¿sí? El deseo o el anhelo, esa ansiedad por controlar nos ocasiona también muchísimas enfermedades, ¿sí? Em, Querer que la pareja haga lo que nosotros consideramos que tiene que hacer es un desequilibrio en Geburah. Somos dictadores, ¿sí? También, como ya lo comentaba, necesitamos poner límites para poder nosotros ir dándole un sentido a nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí está el sentido de vida. El sentido de vida también nos puede ayudar a nosotros a equilibrarnos en Geburah. ¿Qué es el sentido de vida? Es decir, tener un propósito, o sea, saber claramente cuál es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí. ¿Para qué me despierto todos los días? ¿Cuál es ese proyecto que a mí me va a ayudar a, a afectar de manera positiva en mi entorno? ¿Sí? O si solamente me estoy levantando por levantarme y no sé para qué. Eso también desequilibra muchísimo. O sea, nosotros al momento en que empezamos a tener un sentido de vida, nosotros estamos equilibrando en Geburah porque vamos a empezar a soltar el control. Sabemos nuestro objetivo, sabemos nuestra meta, por lo tanto, podemos vivir de manera más equilibrada, ¿sí? O sea, nunca te ha pasado, Dolores, o sea, te aburres con frecuencia. No, No te aburres. no, Bueno, entonces no. tú ya has atravesado todo este proceso, ya has atravesado la persona que se aburre constantemente. Es porque no tiene muy bien configurado su sentido de vida, ¿sí? Y cuando no hay sentido de vida, entonces ahí está el mal esperando a esa persona vulnerable para hacerse cargo de ella, ¿sí? Toda la violencia que vivimos en este país, la inseguridad, es porque esas personas no tienen un sentido de vida y te das cuenta, no tienen un sentido de vida. ¿Y cómo llevan a cabo la quebura? La fuerza. ¿Cómo la llevan a cabo? A través de la violencia, De la violencia. a través de la violencia. Asesinatos, robos, Ujú. secuestros. ¿Por qué? Porque no Sí, tienen un sentido de vida. lo que hoy día podemos ver con los jóvenes que están aburridos y están buscando irse de antro, estar buscando las amistades, que, ay, ¿qué hacemos? Vámonos a este lado, que vámonos a casa. Nomás están viendo salir, como les digo yo a mis hijos, les pica la casa. ¿Sí?
Sí, ¿y qué pasa? O sea, como no saben estar ellos consigo mismos, ¿sí? Ajá, Necesitan buscar afuera lo que está, definitivamente está dentro de sí mismos, ¿sí? así Por es. eso es tan importante nosotros despertar de este letargo espiritual, porque de esa manera nosotros vamos a descubrir esa parte de nosotros que nos va a ayudar a vivir esta vida que obviamente no es nada fácil. Nosotros sin este conocimiento es muy fácil desviarse del camino, ¿sí? Pero cuando nosotros ubicamos el desequilibrio en algunas de estas dimensiones, nosotros podemos partir de ahí para poder empezar a hacer ese retorno a nuestro origen, porque no es otra cosa más que ir a nuestro origen espiritual, ¿sí? Entonces, cuando el mal está en Geburá, ¿sí? Hay un exceso de fuerza, hay violencia, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué manera se contrarresta? ¿De qué manera se empieza a trabajar? ¿Sí? Es encontrando nuestra misión de vida. La maldad es una manifestación de la falta de sentido de vida que tenemos la mayoría, ¿sí? Entonces, es muy fácil extraviarse, es muy fácil aburrirse cuando no sabemos para qué nos levantamos en la mañana. ¿Cuál es el objetivo de esto, de todo esto? ¿Para qué tengo este cuerpo? ¿Para qué tengo que ir a trabajar? ¿Para qué tengo que tener familia? O sea, no le encontramos un sentido y entonces es muy fácil que todas estas dimensiones de las que estamos conformados se, 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 mm, se potencien o exploten, ¿sí? Ya hemos visto cuál es el desequilibrio en Malhut cuando estamos nosotros eh, inconformes con lo que materialmente tenemos, que no quiere decir que aceptemos lo que tenemos, o que aunque no me guste, o sea, decir, ah, ya me resigné, esto es todo lo que tengo que tener. No. Si estás cómodo, si estás a gusto, pero aún así quieres buscar más, el desequilibrio en Malhut. Mis vínculos, Yesod, ¿cómo me vinculo con los demás? Ay, soy muy celoso, soy muy envidioso, soy muy, bueno, el desequilibrio está en Yesod, ¿sí? Estamos desequilibrados en Jod, entonces hablamos mal de los demás. Me busco muchos problemas a través de la palabra, muchísimos, ¿sí? Cuando estamos mal en Netzach, nuestras emociones están fatal, depresión, soledad, angustia, melancolía, ¿sí? Cuando estamos mal en Tiferet, baja autoestima. Y por lo tanto, todo esto se refleja en Geburah cuando nosotros no podemos poner límites, no sabemos decir que no, reprimimos nuestro ser interno, ¿sí? O bien hay un exceso de control, ponemos límites de forma descontrolada, ¿sí? Somos muy severos con nuestros hijos, muy ordenados, muy disciplinados y crecen todos traumados a causa de ese exceso de perfeccionismo con nuestros hijos, ¿sí? Ahora también está la contraparte, puede ser que no exijamos, puede ser que dejemos ser, puede ser que los descuidemos. Ahí está el desequilibrio en estas dimensiones, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conocer este mapa del árbol de la vida, porque de esa manera nosotros empezamos a conocer nuestro ser interno y podemos empezar a corregirlo con estas bases y empezar a equilibrar, a empezar a irnos por la línea del centro. Si te das cuenta, cuando nosotros estamos en las dimensiones de la izquierda y de la derecha, ¿sí? La columna del centro es lo que va a unificar los opuestos, ¿sí? La columna de la derecha, Netzach, Gesed y Jokmah, eh, cuando estamos demasiado en esa columna, ¿sí? Es cuando, o sea, estamos desequilibrados. Exceso de edad, exceso de misericordia. Soy muy buena, demasiado buena, ¿sí? Demasiado buena. Entonces está la otra parte, la parte de la fuerza, ¿sí? La columna de la fuerza, el racionalismo, que es Binah, la fuerza, que es Geburah, y el lenguaje, que es Od, ¿sí? Cuando estamos polarizados o estamos muy recargados a la izquierda o a la derecha, la única solución es ir por la columna del medio, ¿sí? Tiferet, Tiferet.
¿Y qué es Tiferet? Es una autoestima equilibrada. Es una dimensión que a nosotros nos va a ayudar. Todo está conectado a Tiferet, todos los canales. Entonces, la columna del medio es lo que nos va a salvar, ¿sí? Porque sí es cierto, somos demasiado buenos y tampoco es, ay, no digo nada porque soy muy bueno. No pongo límites porque soy muy bueno. O sea, eso también es algo muy negativo. Es el otro extremo, ¿sí? Entonces, a ver, ya se me perdió aquí. Ahí está. Entonces, en esta dimensión, nosotros podemos empezar a equilibrarnos de esta manera, ¿sí? Y solo así vamos a empezar nosotros, aprendiendo a poner límites, a contribuir a esa autoestima en Tiferet, ¿sí? Cuando empezamos a decir que no, o le empezamos a decir a la pareja, ¿sabes qué? Yo llego hasta aquí porque ya estoy hasta acá, hasta el copete, entonces nuestra autoestima empieza a fortalecerse, ¿sí? Hasta entonces, ¿qué te parece, Dolores? Eh, Genial, ya así como me comentaste al principio, sí ya pasé por todo esto, en este proceso de Ajá, soltar el control, fue lo que más me costó trabajo, porque sí era muy controladora, hoy lo acepto, ajá, y, y muy perfeccionista, me gustaba tener todo en orden, todo, o sea, hoy día no, ya, me costó trabajo, sí, pero hoy día ya sé que el quehacer de la casa no se va a terminar nunca. O sea, ya he aprendido a relajarme, ya he aprendido a soltar el control ajá, y he aprendido, porque yo era en el sentido contrario, yo a todo era muy no, no. ajá. Y Sí, era, sí, y hoy te día, entiendo. he aprendido a decir sí, más bien sí, ay, Ajá, más bien he aprendido a decir sí, porque yo todo era no, no. Y hoy día ya he aprendido a decir sí, pero ver la, pues la cuestión, a ver, ¿por qué te voy a decir? Primero lo analizo, platico, por ejemplo, en el caso de mis hijos, primero platico con ellos, a ver, vamos a ver el por qué. Y si vemos que realmente es bueno y una buena razón, ok, accedo y te digo sí, pero bueno. sí es algo difícil de acceder y dejar que tenga el control. Sí, por supuesto. Es que fíjate, cuando el Creador saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y que estaban ya frente al Mar Rojo y detrás de ellos venían los egipcios dispuestos a llevarlos a ser esclavos de nueva cuenta, ¿sí? El pueblo se desesperó, tuvo mucho miedo y empezaron a clamar, empezaron a sentir demasiado miedo. O sea, ¿por qué? Porque ya ahí perdieron completamente el control. O sea, de frente está Sí, el mar y acá atrás están los egipcios, ¿sí? ¿Y qué les dice Moisés? Les dice, no teman, el Eterno peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. O sea, que nuestra redención, nuestra salvación, o sea, se lleva a cabo guardando silencio. ¿Y qué es guardar silencio? Soltar el control, son tal control. Viene también soltar el ahorita a mi control. mente, viene a mi mente el versículo este de, creo que es Lucas 4, donde Ajá, está Marta, llega Jesús a la casa de Marta y María y le dice, Marta, que por qué estás tan afanada. ajá. Y ese se me quedó muy grabado, porque sí, o sea, nos afanamos tanto a las cosas y ahí en ese versículo no habla tanto de las cosas materiales, sino espirituales también, y estamos muy afanados hoy día, tanto Sí, que en sí, el trabajo, que en la casa, que con los hijos, y hay que aprender a relajarnos. sí. Y luego, cuando ese afán está acorde con nuestra misión de vida, es extraordinario, ¿no? Lo hacemos de manera fluida, feliz. Pero cuando no es así, que es en la mayoría de los casos, ese afán nos ocasiona demasiado estrés. Si estás demasiado estresado, si estás cansado, si no eres Sí, feliz en eso que te estás afanando tanto,
Entonces, necesitas encontrarle el sentido a tu vida, ¿sí? Porque el trabajo, ese día a día, no tiene que ser así. O sea, sumamente, eh, ¿cómo te diré? Nos ayuda mucho a brillar, a crecer, a mejorar, a tener un rostro de felicidad radiante cuando nosotros realmente estamos con nuestro propósito de vida, ¿sí? Así es. Entonces, ese afán, o sea, obviamente te vas a cansar, obviamente. Sí, 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 Ah, bueno, antes. pues te agarras un tiempecito para descansar y continúa. ¿Por qué? Porque ya estás equilibrado en esta cuestión de la geburá, ya estás equilibrado y cuando no, sigues y Sí. sigues y sigues hasta que ya estás muy saturado y entonces vienen los problemas, ¿sí? O Así sea, es. Cuando exacto. Entonces es muy importante que en nuestro día a día nosotros ubiquemos ese desequilibrio para saber por dónde tienen que empezar la corrección, ¿sí? Es muy importante. Fíjate que hay una clase, hay un episodio que hice hace un tiempo sobre, la cuestión del feminismo, ¿sí? Y yo decía que el feminismo, o sea, sí es una parte muy importante actualmente que puede ayudar a la mujer a liberarse, pero no de forma, no completamente, porque el feminismo nos lleva a ver hacia afuera el problema, ¿sí? Es el hombre el enemigo, ¿sí? Pero cuando lo llevamos al extremo, es decir, demasiada geburá, ¿sí? Entonces la feminista se masculiniza, ¿sí? así es, están Exceso yendo de al fuerza, otro, exceso de están yendo al límite, otro, están se yendo van al al otro otro, extremo. sí, se van al otro extremo. Ya no quiere saber nada de lo que es la maternidad, de un matrimonio, nada, porque se fue al Ay, otro extremo, ¿sí? Exceso exactamente. de geburá, ¿sí? Y es bueno el feminismo, sí, porque nos puede ayudar a liberarnos, pero llega hasta cierto punto. No podemos quedarnos en la amargura y en estar pensando que el otro es el problema, porque es algo muy interno, ¿sí? Es algo muy interno y nos puede llevar a este extremo en Geburah, ¿sí? Nos puede llevar a, esa, Así es. a ser dictadoras también las feministas, a ver, dictadoras en su activismo cotidiano. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en esta parte. Entonces, muy bien, pues, ¿qué te parece si continuamos? Voy a mandarles un programa de trabajo, ¿sale? Porque sí hay muchísima información que necesito compartirles y quiero seguir trabajando con ustedes, ¿eh? No, así que, ¿qué te parece si nos conectamos después? Después les voy a mandar información. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, hasta Saludos. luego. Un Saludos. abrazo. Shalom.